uno de ustedes, por favor, que nos dirija en oración. ¿Sí? Uno de ustedes, cualquiera de ustedes. ¿Puedo empezar yo, pastor? Sí, claro, por supuesto, adelante. Amado Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos das, Padre. Gracias por este tiempo que tú nos permites, Señor, aprender más de ti, Dios de la gloria. Gracias, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para entender tu verdad, amado Padre Celestial. Y, Señor, usa el hermano que trae la palabra, que nos enseña, como a ti te place, Señor amado, úsalo. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. 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 Muy bien, muchas gracias. Ok, antes de comenzar yo con mi proyección del PPT, a ver, simplemente una repasadita de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? ¿Cuál es la división que hay en el canon hebreo? Ahí sí, Señor. ¿Recuerdan? Es Son una 3, división triple, ¿no es cierto? sí. ¿Cuál es esa división? La Torá, Ajá. el Ketuvim, Ya, Ketuvim, pero antes en el medio hay otro, Nevijim. Nevijim, ¿no? La Torá o la ley, Nevijim o los profetas y Ketuvim o los escritos. ¿Está bien? Entonces, el canon es el mismo, ya les dije, el número de libros es el mismo. Por la forma de ordenar, a veces los judíos le ponen o 24, que es lo normal, o 22, pero eso es porque se juntan Esdras y Nehemías, porque los 12 son uno solo, en fin, ¿no? Ya esas cosas ya las hemos mencionado. Entonces, ley, profetas y escritos. ¿En qué idioma fue escrito mayoritariamente el Antiguo Testamento? En hebreo. En hebreo. Y algunas porciones pequeñitas en arameo. Y el arameo es un cognado en realidad del hebreo. Es como diríamos, a ver, español y portugués de repente, ¿no? O sea, porque hay palabras del portugués que se entienden para nosotros, así como ellos entienden mucho del castellano, ¿no? Ahí podría uno ver. ¿En qué periodo se escribió toda la Biblia? Ya no solo el Antiguo Testamento, sino toda la Biblia. 1606, una cosa. Para poner cantidades redondas y que nos podamos acordar, 1600 años. Ajá, ahí está poniendo Isaí, 1600 años, eso es, ¿no? O sea, 1450, si uno quiere ser más exacto, 1445 todavía, ¿no? Moisés con el Éxodo hasta el año 96 después de Cristo con el Apocalipsis. Ahí está. Pero igual, otra vez, para que uno se acuerde, creo que son mejor las cifras redonditas, ¿no? Entonces, 1600 años. 1500 para el Antiguo Testamento, ¿no? Desde el 1500 antes de Cristo hasta el año cero, vamos a decir, y los 100 primeros años del primer siglo de la vida de la era cristiana. Tenemos 1600 años. ¿En cuántos continentes se escribió la Biblia? Hemos hablado de 3 idiomas, o sea, hebreo mayoritariamente, pero también arameo y griego para el Nuevo Testamento, en 3 continentes, ¿no es cierto? En África, digamos, ahí es Egipto, entraría allí, ¿no es cierto? En Asia Menor, donde está el pueblo, la nación de Israel, etcétera, y en Europa, ¿no? Donde está pues la iglesia de los romanos, Éfeso, en fin, todo eso, ¿no? Entonces ahí tienen más o menos 3 continentes. Ok.
hemos visto ya algo sobre el Pentateuco, ¿no es cierto? Ya hemos hablado un poco sobre el Pentateuco. Amén, pastor. Sí. ¿Qué hemos dicho? A ver, ¿quién nos hace recordar? ¿Qué hemos dicho? Algunas de las cosas que hemos dicho sobre el Pentateuco. A ver. Mm, 5, Teuca. Se Bueno. le atribuye a Moisés. Ajá. Una de las primeras cosas es que se le atribuye a Moisés. Y eso es lo que yo pienso, ¿no? Hay distintas corrientes que dicen, no, Moisés no fue. sí. Porque te van a decir, oye, perdón, pero, a ver, explíquenme, a ver, ¿quién de ustedes me explica si el Pentateuco lo escribió Moisés? ¿Por qué en Deuteronomio, en el capítulo 34, está la muerte y sepultura de Moisés? A ver, ¿cómo se explica eso? ¿Mm? Es apenas que otra persona. No te escuché bien. Que lo hayan escribido otra persona aparte de Moisés, pastor. Bueno, es lo que Ajá, pienso. alguien más añadió eso a ese Pentateuco. Ahora, hemos dicho que pueden haber partes que no fueron escritas por Moisés, ¿no es cierto? Sí. O sea, de su puño y letra. Ujú. Sí, pastor. Pero eso no significa que el contenido no haya provenido de Moisés. Así como creo que pusimos el ejemplo de Romanos, ¿no? Sí, sí, Cuando pastor. Pablo escribe la carta a los romanos y Tercio al final de la carta dice, yo Tercio que escribí la epístola. Entonces, perdón, ¿quién la escribió? ¿Pablo o Tercio? ¿No? Sí. Entonces le escribió Pablo, claro. El amanuense fue Tercio. Algo similar podría, y uso el condicional, podría haber ocurrido aquí también. Es decir, no necesariamente todo el Pentateuco tendría que haber sido escrito letra por letra, de puño y letra de Moisés. Podrían haber habido también personas que sirvieran como amanuenses, como secretarios de alguna manera. Y el favorito para la muerte y sepultura de Moisés en el capítulo 34 del Deuteronomio es Josué, que fue quien continuó la obra de Moisés. Algo más que hemos dicho sobre el Pentateuco. El Génesis, o sea, también, o sea, en hebreo que es Bereshit. Ajá. Es un- Los nombres de los libros, Ajá. nosotros tenemos unos nombres diferentes, pero los Ujú. hebreos, los judíos, les llaman de otra manera. El Génesis es Bereshit, porque es la primera palabra, ¿no? En el principio, o en principio. El Éxodo es Shemot, porque son los nombres, ¿no? Baikra y Devarim, en fin. Todo eso lo hemos dicho también, ¿no es cierto? Los nombres de los libros en el hebreo se le otorgan por las primeras palabras que aparecen en el libro, por lo general, ¿no? ¿Qué más hemos dicho? Sobre el Génesis, por ejemplo. Hemos dicho que ahí hay una posibilidad de hacer una división de dos grandes segmentos. ¿Se acuerdan? Capítulos 1 al 11 y capítulo del 12 al 50, ¿no? Pastor dijo que una parte era tipo historia universal y el otro como una historia del pueblo de Dios. Ah, exactamente, ¿no? O sea, en los capítulos del 1 al 11 pueden ser considerados, vamos a decir así, como historia universal, ¿no? Porque habla del origen de las naciones, ¿no? ¿En qué termina el capítulo? Bueno, ¿qué trata el capítulo 11? ¿No? Babel y la dispersión de la humanidad, ¿no? Ya está.
Y a partir del capítulo 12 vemos, ¿qué cosa? A Abraham. Abrahamcito aparece allí, ¿no? En esa historia de el pueblo elegido de Dios y de cómo este Abrahamcito iba a ser bendecido, pero al mismo tiempo iba a ser bendición para otros, ¿no? Ok, ya. Sobre el Éxodo, ¿qué hemos dicho? ¿Algo hemos dicho sobre el Éxodo? Morenito. Este amarillo. ¿Por qué está amarilla? Sí, pero tu cara también. Mira. Papi, mira, es lo que me sacó. Pastor, Lo que le dio la vaca. narra sobre la esclavitud del pueblo hebreo. Ajá. Éxodo habla sobre la esclavitud del pueblo hebreo y además Papi, ¿sí se lo hemos puede dicho, pintar? creo que también hemos dicho ahí, perdón. Wow, perdón. Me parece que también ahí dijimos en ese contexto que se habla de la nación de Israel recién después del Éxodo. Antes del Éxodo es una coalición de tribus, clanes familiares que viven juntos y entonces tienen ciertas cosas en común, ¿no es cierto? Pero como nación propiamente dicha, esta nación comienza en el Éxodo, ¿no? Y es tanto así que va a asentarse a un territorio que Dios les había prometido. ¿Ok? ¿Algo más dijimos ahí? Es el libro donde también Dios da los 10 mandamientos, ¿no? Al pueblo de Ajá, Israel. ajá. Y ahí hablamos de no solo el decálogo, aunque los 603 mandamientos los vemos en el Levítico, en realidad, ¿no? Pero allí se habla del decálogo, por supuesto, y creo que también dijimos ahí que el decálogo se considera siempre, se menciona siempre como una ley apodíctica, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Una ley de cumplimiento obligatorio, una ley universal, una ley que está por sobre todas las demás, que establece los rangos para la administración de justicia. Y hemos dicho, por supuesto, allí que para los judíos el decálogo vendría a ser algo así como la Constitución. No es propiamente la Constitución, pero vendría a ser algo así, ¿no? Entonces, vaya, ¿por qué? Porque es el documento fundacional. Por eso es como una Constitución, ¿no? No es que es la Constitución de Israel, no. Sino es cómo, ¿por qué? Porque ahí está el documento fundacional para la nación de Israel. Ok, a ver, ya revisamos un poquito de Génesis, Éxodo, Levítico. ¿Qué hay en Levítico? ¿Algo en Levítico? No. ¿Se acuerdan de algo en Levítico? Pastora, habló de que era el manual de los levitas, de los sacerdotes, ¿no? Para los cultos Ajá, religiosos. ya. Y era también el manual de santidad, ¿no? Y eso lo vinculamos, creo que lo vinculamos ahí, y si no lo hicimos, lo hacemos ahora, con lo que dice el decálogo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el decálogo, en lo que yo suelo denominar así el prólogo histórico, ¿no? ¿Qué se establece? Si ustedes tienen ahí sus Biblias a la mano, que por supuesto espero que las tengan, en Éxodo 20, en el versículo 2, ¿qué dice? Amén. Amén, pastor. A ver, Yo por soy favor. Jehová. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ajá. ¿Sigo? Entonces, sí, solo ese versículo, gracias.
Fíjense que eso es importantísimo. Para muchos que explican o exponen el decálogo, esto de aquí no lo toman en cuenta. Así como tampoco toman en cuenta los primeros 4 mandamientos, porque dicen, no, eso tiene que ver con Dios y eso no tiene que ver con la vida en comunidad, ¿no? Error. Desde mi punto de vista, por lo menos, error. ¿Por qué? Porque esto es parte de. El 22 está explicando la razón por la cual Dios tiene toda la autoridad para ordenar lo que va a ordenar. ¿Por qué les ordena lo que les ordena? Porque yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, ¿no? Y ese decálogo, esos 10 mandamientos que siempre los pensamos desde honra a tu padre y a tu madre en adelante, ¿no es cierto? Pero los 10 mandamientos comienzan con no tendrás dioses ajenos delante de ti. Ahí comienza. ¿Por qué? Porque hay una ligazón muy fuerte entre lo que va a venir desde el mandamiento quinto con lo que hay en los 4 primeros mandamientos. Lo digo de otra manera. La razón para la vida en comunidad ordenada según estos mandamientos tiene que ver con la convicción y la creencia en Dios. Sin Dios no hay moralidad. No hay, no es posible. Si no, vean cómo está la sociedad, que no cree en Dios, que abandonó a Dios y entonces hacen lo que les pega la regalada gana. No toman en cuenta a Dios. O Pastor, se ya habla, no hay temor a Jehová, pastor. O sea, la gente no, está descarrilada. claro, claro, por eso, ¿no? O sea, mientras hay temor de Dios, y esos son los primeros 4 mandamientos, todo lo demás es posible. Si no hay temor de Dios, esos otros mandamientos están un poquito endebles ahí. Nosotros estamos en una cultura en la que tradicionalmente se habla de los derechos humanos, ¿no? Que todos somos defensores de los derechos humanos, salimos a marchar, a protestar, ¿no? Está bien, pero esos derechos humanos, si queremos hablar en esos términos, presuponen ciertos deberes. Yo no puedo exigir derechos si no estoy dispuesto a cumplir ciertos deberes, ¿no? Eh, ah, este, cuando el 31, el viernes, me tuvieron que pagar, ¿no? Perdón, ¿trabajaste? No, pero, no, perdón, si no trabajaste, entonces, ¿cuál es el derecho para que te paguen? ¿No? El derecho presupone el cumplimiento de un deber, de una obligación, de una responsabilidad, como quieran llamar. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en términos de los derechos humanos, pero no estamos pensando nunca en los derechos de Dios, ¿no? Y entonces, cuando hablo así, eh, hablo de los deberes humanos, ¿no? Los deberes que tenemos hacia Dios. Por eso soy impopular, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero bueno, Dios no me llamó a ser popular, Dios me llamó a ser fiel. Entonces, si no soy popular, no me importa. Eso no me quita el sueño. Ok. ¿Qué más podríamos decir? A ver, Levítico, creo que ya. Números, ¿qué hay en números? ¿Qué encontramos en números? De números dijimos que ese fue el libro, básicamente, el libro que se encontró durante la reforma que impulsó el rey Josías, ¿no? Y Deuteronomio, que es un recuento
ahora usan mucho algunas personas la palabra relectura. No me convence mucho el uso de ese término, ¿no? Yo sé que hay muchísimas personas que supuestamente bajo el prurito de academicismo usan, hay que hacer una relectura, el Deuteronomio es una relectura. Yo prefiero decir que se trata de un recuento de lo que ocurrió durante el periodo en el desierto. Prefiero decirlo así, antes que una relectura. Porque muchas veces cuando se usa este término de relectura, lo que se quiere decir es que hay que leer todo esto con marcos sociopolíticos del siglo XXI y transportarlos a ese periodo, lo cual resulta, por supuesto, anacrónico, ¿no? Es un anacronismo absurdo y entonces por eso prefiero decir que se trata de un recuento. Ok, ahora sí, entonces, ahora sí, vamos con la segunda sección. ¿Cuál era la segunda sección del Antiguo Testamento hebreo? Nevi'im. Nebihim o los profetas, ¿no es cierto? Y ahí creo que va apareciendo ya, o va a aparecer en su pantalla, no lo sé bien. Ah, ya, dice sí, dice que ahora los participantes pueden ver mi pantalla. Esta sección, dijimos también que esta sección tiene dos partes, ¿no? ¿Se acuerdan? La Amén, primera pastor. parte, Sí, llamada los profetas, ¿qué? anteriores. Anteriores. Anteriores, y la Y otra sección, posteriores. los profetas posteriores. Si hay anteriores, tiene que haber posteriores. Ya está. Ok, vamos a eso. Vamos a los profetas, entonces, a Nebihim, ¿no? Ok, a ver. Dice, el término profeta, perdón un segundito, mi cafecito, porque a pesar del calor yo tomo café. Invierno, verano, lo que sea, tomo café. El término profeta proviene del lenguaje religioso y se refiere a una persona que sirve como intermediario entre la humanidad y la divinidad. ¿Se acuerdan quién fue el profeta que comunicaba la verdad de Dios al faraón? José, Aarón, Moisés. Ay, ¿no? no. O sea, Moisés, la Biblia llama a Moisés un profeta, por supuesto, claro que sí. Pero se acuerdan que en el Éxodo, cuando Dios lo envía a Moisés, Moisés le pone una serie de trabas a Dios. No, le dice, no, yo no puedo, no sé hablar, no tengo manejo de, ¿no? ¿Cómo dicen? El escenario, no tengo control de las multitudes, de las masas. No, yo no puedo. Además, yo no he estudiado para ser dirigente de una nación. ¿Y qué le dice Dios? Mira, tú vas a ser como Dios y Aarón será como el profeta que le hablará a Faraón, ¿no? Por supuesto, el profeta era, estrictamente hablando, era Moisés, ¿no? Porque Moisés no era Dios, pues, ¿no? Pero en esa dinámica, en esa relación con el faraón era el que oía la palabra de Dios de labios, de boca de Aarón. Estrictamente hablando, un profeta es alguien que sostiene haber tenido una experiencia personal con Dios, Están recibiendo hablando. de él la misión de comunicar sus revelaciones y como consecuencia de ello, habla en su nombre a los seres humanos. Es decir, allí hay varias cosas. Uh, creo que lo puse un poquito más adelante, pero cuando se habla aquí en términos de los profetas,
Podemos hablar en términos de 13. Ya creo que les he dicho que a mí me gusta usar mucho estos recursos mnemotécnicos, ¿no? Recursos para que uno se pueda rememorar, pueda recordar rápidamente lo que es un concepto básico, ¿no? Y entonces cuando hablo de los profetas, hablo básicamente en términos de 3C, letra C, ¿no? Una primera sería la convocatoria o la convocación, para que termine todo con sion, ¿no? La convocatoria A. ¿Cuál sería la segunda? La capacitación, ¿no? ¿Y cuál sería la tercera C? La comisión. Cuando hablamos de los profetas, es eso que está allí, ¿no? Que lo he colocado, pero que trato de resumirlo además con esto, ¿no? Siempre hay esos tres elementos. El llamado divino, la preparación o la formación de aquel a quien Dios ha llamado, que no significa que ya estaba capacitado antes de, no, porque Dios nos llama a pesar de nuestras limitaciones e imperfecciones y nos va puliendo en el camino, nos va capacitando, nos va preparando en el camino, hasta que finalmente se hace claro cuál es el encargo, la comisión, ¿no? Entonces, eso es lo que he tratado de colocar allí. Ahora lo explico de otra manera, ¿no? El profeta posee cualidades de intercesor de Dios ante el pueblo suyo, y a su vez es mensajero de su palabra. Su carisma de interpretar la historia desde la perspectiva de Dios recibe el nombre de don de profecía. Esto es evidente de manera especial en los llamados profetas anteriores. Nosotros lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver eso porque, ya les dije, los llamados profetas anteriores son los que llamaríamos nosotros libros históricos, ¿no? Bueno, está Josué, está Juez, ¿qué tiene que ver eso con profeta? El profeta, además el término, creo que en la siguiente diapositiva está, el término viene de profetes, ¿no? El que habla en lugar de. Pero no necesariamente ese hablar en lugar de significa el pronóstico, la predicción, el anticipo de lo que va a ocurrir tiempo más adelante, sino que puede significar simplemente la interpretación de cómo Dios está actuando en este momento, ¿no? Pero para eso, como dije, tiene que haberse producido esas 3C de las que hablamos en relación a los profetas. ¿Cuáles eran esas 3C? Letra C, ¿se acuerdan? Mencioné 3 y las puse en forma de expresión que Pastor, termina en... convocatoria, Sí, capacitación y comisión. así es, así es. Vale el saber, ¿no? Ustedes ahí tienen que estar tomando nota y ¿no? Entonces, eso. Eso se hace evidente para que uno pueda interpretar la acción de Dios en la historia. Eso es necesarísimo. Ya vamos a ver cuando lleguemos a uno de estos profetas, ¿no? Ya ustedes saben a quién me refiero. No, yo no soy profeta ni hijo de profeta, apenas soy un campesino, un pastor de ovejas. ¿Quién dijo eso? ¿Se acuerdan? Pastor David. No, ese fue el rey, pero un profeta. Es uno de los 12. El profeta de la justicia, todavía, Amós, ¿no? Pero tenemos dentro de los profetas a otras personas como Ezequiel o como Isaías, ¿no? Que estaban Jeremías. vinculados a las familias sacerdotales y entonces conocían, interesante, o peor todavía, el profeta Oseas, ¿no? Peor.
Para algunos eso es, hay que ponerle la cruz encima a Oseas. ¿Cómo pudo ser profeta Oseas? O Jonás. ¿Mm? Jonás. Ya después vamos a llegar a cada uno de los profetas y ahí los vamos a ir revisando, no de manera exhaustiva, pero para tener una aproximación. Esto requiere que ustedes revisen libros que sean introductorios. Creo que le mandé ya el sílabus y ahí deben haber algunos libros mencionados para la introducción al Antiguo Testamento, ¿no? Ahí tienen cantidad, y si les hace falta alguno, pues yo les puedo mandar más nombres todavía, ¿no? Allí me voy a mover un poquito para... A ver, voy a parar esto acá un segundito. Aquí están mirando. No, están mirando el retablo ayacuchano. No, acá. Uy, no, también más video. Todo este lado de aquí es Antiguo Testamento. Todo este lado de aquí. A partir de aquí. Uy, ¿dónde se fue? A partir de aquí, esto es Nuevo Testamento. Y libros de introducción al Antiguo Testamento hay aquí. Uy, no se ve. Acá. Acá detrás de estos que están acá paraditos, hay otros que están ahí echaditos. Están cansados, pues por eso están echaditos, ¿no? Estos de acá. Todos estos de acá son introducción al Antiguo Testamento. Y aquí atrásito también hay otros que están ocultos. Hay varios. Entonces, hay montones, pero montones. Y es eso que hay otros más pequeñitos acá atrás. Acá. Panorama del Antiguo Testamento, otro mensaje del Antiguo Testamento. Hay montones, montones. O sea, en eso, cantidad. Yo les puedo sugerir varios autores que ustedes tienen interés en profundizar, en ampliar un poco más, pues yo les puedo mandar los nombres. Los que haga falta. ¿Ya? No les mando los libros, pero ustedes que no graben eso, ¿no? Lo pueden buscar en internet, hay un montón que están pirateados. Ok, volvemos a compartir. Y ahí está. Ya está, ok. Entonces eso, ahí. Todo lo que es para los profetas, ya hemos dicho, las 3 Cs de los profetas, ¿no? Convocatoria o convocación, capacitación o preparación, y la comisión, el encargo, etc., ¿no? O sea, ahí está. Y todos los profetas, independientemente de si eran parte de la casta sacerdotal o eran gente vinculada a las esferas religiosas, todos tenían que estar capacitados. Todos Dios los capacitó, a todos ellos, ¿no? Entonces, yo cuando algunas personas me dicen, ¿no? Ahora ya cada vez menos, pero me dicen, no, sí, ¿para qué voy a estudiar? El Señor me ha llamado al ministerio, yo no necesito estudiar. Entonces ya me están diciendo que no tienen ningún llamado, porque Dios al que llama, capacita, prepara. ¿Para qué? Para que uno no se pare delante y diga cualquier tontería, ¿no? Para que uno sepa de lo que está hablando, para que uno lea, estudie, investigue y pueda estar en condiciones de transmitir a otros. Entonces, cuando ustedes les digan, igual, no, ¿para qué voy a estudiar a ningún seminario, instituto bíblico? Eso hacen los que no tienen llamado. Yo soy llamado. El Espíritu de Dios ya me llamó, ya me dijo. Sí, sí, tu llamado lo vas a comprobar en la capacitación. Allí, en ese momento se va a comprobar ese llamado, ¿no? Así de sencillo. No hay otra, no hay escapatoria.
Bueno, ahí está, ¿no? Si bien la palabra profeta deriva del griego profetes, ¿no? Interesante las acepciones que tiene el término profetes en el griego. Fíjense, dice ahí mensajero, portavoz o incidente político. Ya, pues, pastor, está hablando de la política otra vez. Hermanos, yo lo siento. Eso es el significado del término profeta. Y si ustedes revisan a los profetas, van a encontrar que muchas veces los mensajes de estos profetas tenían que ver con situaciones políticas, ¿no? Lean Isaías, lean Isaías, o lean Ezequiel, ¿no? O lean cualquiera, lean Miqueas, ¿no? Lean Jonás, lean Amós. Es decir, lean Abdías. Ya, Abdías ya más chiquito, más cortito es el lean. ¿Ya? Y ahí van a ver todas las implicancias políticas que tiene el mensaje del profeta, ¿no? El uso de la palabra profeta con sentido estrictamente monoteísta, porque se hablaba de profetas en distintas culturas, se remonta a la cultura de los hebreos a través de la palabra nabí, ¿no? Es esa que ven ahí, pero ya les dije, cuando se pluraliza, es decir, se le aumenta el sufijo im para que sea, ya no es nabihim, sino nebihim, la primera letra, la primera vocal varía. Término que gradualmente fue introducido y empleado por la religión judía, ¿no? Entonces, el término estrictamente profeta en el hebreo es nabí, en el griego es profetes, ¿no? Con el término profeta se designa entonces a una persona, perdón, que ha recibido un llamado especial de Dios. Y ahí está. Las tres cosas que les mencioné. Ha sido capacitado de manera especial por Dios y ha recibido un mensaje especial de Dios. Las tres Cs que les mencioné, pero aquí puestos de otra manera. Con ello, con esto que estamos poniendo allí, con esto que se ha leído en esa segunda línea, con ello afirmamos que no se es profeta por voluntad propia, ¿no? Ah, no, yo soy profeta. No, no. ¿Quiénes quieren ser profetas? Yo, no. No, no. Es profeta, el que es profeta, lo es por llamado, por convocatoria divina. No porque hoy no tengo nada que hacer, entonces, ¿qué haré? Ya, pues me dedico a alguna cosa en la iglesia, ¿no? No, 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 eso no sirve. Bueno, sí sirve, digamos, en el sentido del voluntariado y esas cosas, pero no sirve en cuanto a arrogarse ciertas conductas. No, no sirve en ese sentido. Entonces, no se es profeta por voluntad propia, sino por convocatoria divina. Que esa convocatoria implica el equipamiento adecuado por parte de Dios. Y sobre todo, que el mensaje que se comunica no es propio, sino que proviene de Dios. Esto es lo mismo que está aquí en la segunda línea y es lo mismo que ya les dije hace un ratito. ¿No es cierto? Otra vez, convocatoria, capacitación y comisión, ¿no? Convocación, capacitación y comisión. O, si quieren, pues llamado, equipamiento y comisión, ¿no? Lo que quieran, como quieran. De la manera que ustedes se acuerden más rápidamente. Ahí está, entonces, ese pequeño gráfico que habla de la sección de los profetas, donde hay los profetas anteriores y los profetas posteriores. La Biblia hebrea, en su segunda división, a la que se le llama profetas, o Nebihim, se subdivide a su vez en profetas anteriores y profetas posteriores. Lo esencial aquí es la característica de la profecía. ¿Qué es la profecía? La interpretación de la acción de Dios en la historia. Acá me parece, ya. Es la interpretación de la acción de Dios en la historia. Ahí está.
Ahí aparece. Otra vez lo que les dije, ¿no? Por ahí tengo un par de libros sobre profetas también. Y explican eso. Explican eso. No es la predicción, el pronóstico, el anticipo, no, no, no. No. ¿Cómo está actuando Dios en la historia? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver que está sucediendo? Que es un hecho producto de esa intervención divina, de manera directa o de manera indirecta. Por supuesto que nosotros lo vemos hoy de manera indirecta, ¿no es cierto? Intervenga a través de oráculos o mensajes directos, hechos portentosos o mediante el desarrollo normal de las acciones. Cualquiera que sea la forma en la que esa intervención de Dios se produce, a eso se le puede llamar, a la interpretación de eso se le puede llamar una profecía. Puede ser a través de un oráculo o mensaje directo, sí, ¿no? Hay uno de los profetas ve que dice, Dios le dice al profeta, habla esto, diles esto, ¿ok? Dios les está diciendo, es un oráculo de Dios, ¿no? Un oráculo divino. O acciones a veces sorprendentes, acciones simbólicas, o hechos portentosos, prodigiosos, ¿no? Cualquiera que sea la manera, a eso le podríamos llamar sencillamente profecía. Entonces, vayamos a lo que es la clasificación de los profetas, ¿ya? Y ahí yo tengo algunos criterios, por eso he puesto ahí diversos criterios, ¿no? He señalado que esos son diversos criterios. No sé si los van a encontrar, no creo que encontrar de la manera que yo los he colocado aquí, porque es casi personal esa clasificación, no tiene que ver con ningún autor, no lo he visto eso en ningún autor, ¿no? Entonces, criterios de clasificación. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se va entendiendo todo? Mejor antes de pasar directamente a estos criterios de clasificación de los profetas o de las profecías. ¿Se entiende hasta allí? ¿Sí? Entonces, profeta es aquel que habla en lugar de, ¿no? Es mensajero o, como hemos dicho ahí también, es incidente político, ¿no? Ese es el término griego, y en el hebreo es naví, ¿no? ¿Habían profetas en otras culturas aledañas? Sí. No al estilo, no en la forma, no de la manera en la que uno lo ve en el pueblo hebreo, ¿no? Pero había personajes a los que llamaban profetas, ¿no? Imagínense, pues, seguro que alguna vez hemos visto alguna película, no sé, de John Wayne, de los indios, ¿no? Ahí en Estados Unidos, y comienzan a hacer su baile de la lluvia, la danza de la lluvia, ¿no? Bueno, esos eran los profetas, pues, de esas culturas, ¿no? Porque anticipaban las cosas que iban a ocurrir, ¿no? Comenzaban, y entonces ya comenzaban a dar vueltas, ya va a llover, ya está. Están anunciando lo que va a ocurrir, porque ellos no creían en el Dios de la Biblia, por supuesto. Ok. Vamos, una vez más aquí. Entonces, criterios de clasificación. Esto es un poco pesadito, así que creo que nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. No es solo una diapositiva, son varias, ¿no? Para reforzar, remarcar bien, y después ya la próxima comenzaremos con el desarrollo propiamente de los profetas anteriores, ¿no? Vamos a empezar acá. Miren, hay diversas maneras de clasificar a los profetas, dependiendo del criterio que se utilice. Y fíjense, yo he colocado ahí cuántas formas, 6, ¿no? Por supuesto que la ubicación canónica, eso sí lo va a encontrar todo, ¿no? Pero por medio de la preservación de la profecía, no necesariamente, la extensión de la profecía, bueno, eso está en bíblico también, ¿no? Los mayores, menores, en fin.
Los destinatarios no necesariamente los van a encontrar así, el contexto político de la profecía tampoco, y la cronología de la profecía es posible que sí lo encuentren en esa manera, ¿no? Entonces, tienen ahí seis formas, 6 criterios para clasificar a los profetas. Y ahí estamos pensando básicamente en los profetas posteriores, ¿ya? Esto no calza para los llamados profetas anteriores. ¿Por qué? Por razones obvias, ¿no? Porque no son, vamos a decir, mensajes individuales, ¿no? Quizás con la excepción de Josué, los otros no son mensajes individuales, y tienen otras razones de por qué se consideran profetas, ¿no? Además, dice allí, dependerá también de quién sea el estudioso que propone la clasificación. Porque hay varios, ¿no? Hay varios. Cada uno de los que estudia los profetas decidirá, pero tendrá que expresar también las razones por las que hace ese tipo de clasificación, ¿no? Ese criterio. Debemos recordar que el propio Moisés fue reconocido como profeta, ¿eh? Deuteronomio. Deuteronomio. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Y está diciendo que Moisés es un profeta. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare, que es lo que hacía Moisés. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahora agárrense bien por el versículo que viene. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos, ¿qué dice? El profeta morirá. Miren, ¿cuántos ya estarían muertos en algunas de nuestras congregaciones por estos falsos profetas? Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni a ¿qué cosa? Es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habla el profeta. No tengas temor de él. Ay, ay, ay. Si esto leyeran los que muchas veces se llaman a sí mismos profetas, creo que dejarían de decir las cosas que dicen. Moisés fue un profeta, claro. Cuando después del Éxodo, ya la labor de Aarón pasó a un segundo plano. ¿Por qué? Porque ya Moisés era el que hablaba con Dios y le transmitía eso al pueblo, ¿no? Así que ahí está. Tremendo. Ubicación canónica de la profecía, de los 6 criterios que mencioné, ¿no? Ubicación canónica de la profecía, entonces. Podríamos hacer la clasificación según su ubicación o nominación en el canon hebreo. ¿Cuál es eso? Profetas anteriores y profetas posteriores. Solo esa clasificación amplia, sencilla, muy facilita de recordar, ¿no? Y es la que muchas veces utilizo yo también, aunque por supuesto menciono las otras 5 clasificaciones. Una manera de entender esta división es que los autores poseían el oficio profético, aunque su contenido no lo sea necesariamente.
O sea, no lo sea necesariamente en el sentido predictivo, ¿ok? Pero sí es, por supuesto, la interpretación de la acción de Dios en la historia. Además de lo mencionado antes sobre la profecía, entendida como interpretación de Dios en medio de la historia de su pueblo. Porque obviamente Dios está actuando, sigue actuando, actúa en nuestro Perú. ¿Ah? Estuvo, como dicen, ayer en la tormenta eléctrica en Piura. Sí, claro. Está con nosotros hoy aquí. Sí, claro. Está ahí. Dios se mueve. Se sigue moviendo. Porque Dios es un ser vivo. No es inerme, no está confinado a un objeto, ¿no? Ah, a ver. A ver. Espero que no me juzguen ni me manden al infierno, pero yo tengo un guaco acá. Dios no está confinado. Esto es parte de la historia, ¿no? Y los vemos y lo sabemos por la historia del Perú. Pero Dios no es esto, no es Dios, de ninguna manera. Esta es una obra artística de su tiempo, de su época, con estaciones o avances que tuvieron, pero esto no es Dios. Dios sigue actuando, Dios sigue vivo. Y entonces sigue interesado en lo que pasa con sus criaturas especiales, que somos. Sigues, sigue con eso. Esto sirve para completar la información del Pentateuco y entender mejor lo que viene en los profetas posteriores. Esa clasificación en profetas anteriores sirve para que uno entienda, para que uno capture la idea que se quiere transmitir en los libros de los llamados así profetas posteriores. Por la preservación de la profecía. Entonces, primero, ¿por qué hemos dicho ubicación canónica de la profecía, no? Canónica en el sentido hebreo, por supuesto. Aquí por medio de la preservación. ¿Qué sería la preservación de la profecía? ¿Alguien tiene una idea de a qué me estaría refiriendo con eso? ¿Mm? ¿Qué significa preservar? Preservar, guardar, es para Ujú. guardar algo para que se mantenga intacto. Ajá, esa es la idea, ¿no es cierto? Conservación podría ser otra palabrita similar, ¿no es cierto? Ah, esa es la idea. Entonces, en preservación de profecía, aquí podemos indicar al menos dos, ¿no? Profetas orales y profetas escritos. Pero ¿quiénes son los profetas orales? ¿Había profetas orales en Israel? ¿Algún profeta que se les venga a la mente? Primero, ¿por qué le llamaríamos un profeta oral? Porque solo hablaba, pastor. Ajá, porque su medio de comunicación de la profecía era solo oral, discursiva, vamos a decir, ¿no? Y un profeta escrito. Todos los que, de los que vemos acá sus libros. Ajá. Profeta escrito sería aquel que, además del anuncio, del discurso, también dejó por escrito su profecía, ¿no? Es simple, creo. Profeta oral es el que solo habló. Pero si solo habló, ¿cómo sabemos que existieron estos profetas orales? Porque quedó registro, pero no es el registro que ellos hicieron de su profecía, ¿no? Por ejemplo, ¿quién? A ver, personajes ahí que ustedes se acuerden. Moisés, pastor.
Ya, pero Moisés escribió el Pentateuco. Sí, sí, sí. Ah, ¿Quién se puso ahí a mofar de los profetas de Baal? Elías, Elías, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque Enoc, sí pastor. sabemos que existe. ¿Perdón? Eliseo, No, Elías, también. Eliseo. ¿Cómo se llamó el profeta que le jaló las orejas al rey David? Samuel, Y ya, no, Samuel fue quien lo ungió, Natán. Natán, ¿no es cierto? Y sí, que sí, sí, sí. propició que nuestro amado rey David escribiera el Salmo 51. Ellos son profetas orales. Sabemos que fueron profetas, sabemos que existieron sus intervenciones como profetas porque alguien más registró sus intervenciones, no porque ellos escribieran cuáles habían sido esas intervenciones. Voy a escribir en un cuaderno. Voy a comprarme mi cuaderno. Dice, como resulta obvio, en la escritura hubieron profetas que cumplieron su ministerio y no escribieron sus mensajes, sino que eso lo hicieron otras personas. Y ahí están los nombres: Elías, Eliseo, Natán, etc. Samuel también podríamos mencionarlo ahí, en fin. Los profetas escritos o escritores son aquellos de quien encontramos un libro profético atribuido a ellos, ¿no? ¿Quiénes son los profetas escritos? Los que tenemos ahí, pues, ¿no? Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿no? Todos los que tenemos ahí, esos son profetas escritos. Tienen un libro con su nombre. Los profetas orales son los otros, son los que alguien más escribió lo que ellos hicieron. El fundamento constitucional de la nación está establecido. Ahora lo que toca es ver cómo esa nación actúa respecto a los de Dios, obedece y prospera, o se rebela y es castigo. Porque los profetas cumplen esa función de reguladores sociales. Por eso les dije, ¿no? En una de las acepciones de profeta es ese incidente público, ¿no? Incidente político. Ahí está. ¿Por qué? Porque era quien regulaba, quien intervenía para regular. Este pueblo se está desviando. ¿Por qué? Porque sus gobernantes hacen tal o cual cosa. Imagínense, Natán, cuyo nombre está puesto ahí, perdón, era un profeta que fue a mostrarle ni más ni menos que al rey David. Ni más, el rey más querido por el pueblo de Israel. ¿Cuál era el sobrenombre, digamos, con el que le conocemos al rey David? Conforme al corazón de Dios. El hombre conforme al corazón de Dios. Oigan, pero Natán fue a llamarle la atención a ese hombre conforme al corazón de Dios. Entonces este Natán tiene que haber sido un personaje de aquellos, ¿no? Para ir a llamarle la atención al hombre conforme al corazón de Dios. ¡Wow! ¡Wow! ¿No? Sigamos. Ahí vamos viendo ya dos criterios, ¿no es cierto? Ubicación canónica y preservación de la profecía. ¿Está bien? Sí, pastor. Ya, esto de extensión de la profecía ya se les hace más sencillo, me imagino, ¿no? ¿Cómo conocemos nosotros a los libros proféticos que están en nuestra Biblia? ¿Cómo les llamamos a unos y cómo les llamamos a otros? Profetas mayores y profetas menores. Ajá, a unos le llamamos profetas mayores, a otros le llamamos profetas menores. ¿Por qué le llamamos a unos profetas mayores y a otros profetas menores? Los profetas mayores por el contenido, los profetas mayores tienen más contenido, un contenido Por más la extenso. extensión
de los escritos. Ajá. No es importancia, Sí. ¿eh? No es, ahí no estamos hablando de la importancia del profeta, porque Isaías es más importante que Abdías. No, no, no. Isaías es más extenso que Abdías. Sí, en Isaías tenemos 66 capítulos. En Abdías tenemos uno que tiene 15 versículos, 13 versículos, nomás. Nada más. Entonces, la extensión es cuánto se escribió, ¿no? Y Ezequiel tiene 48 capítulos. ¿Cuántos capítulos tiene Jeremías? Sí. ¿Cuántas semanas tiene el año? A ver. ¿Se acuerdan cuántas semanas tiene el año? 36, pastor. No, ¿qué la semana 36? No, ¿qué es eso? Ya está descontando las semanas de vacaciones, ¿no? No, el año tiene 52 semanas. Jeremías tiene 52 capítulos. ¿No? Formas rápidas de acordarse, ¿no? Ya les dije, Isaías tiene 66. Pastor, Buenísimo, pues. Sí. pastor, ¿y el Salmos también entraría a la extensión de la profecía? El No, no, Salmos. no. Salmos no es libro profético. Salmo es parte de los escritos. Ah, sí, sí, sí. Sí, Acuérdense. Y es además uno de los libros poéticos que llamamos, ¿no? Entonces, no. Los salmos no entran aquí en la profecía. Ni en los profetas anteriores, ni en los posteriores, mucho menos, ¿no? Mucho menos. Pero, a ver, vamos a buscar a Abdías. ¿Saben dónde queda Abdías? A ver, dígame dónde queda Abdías. ¿Ah? 21 versículos tiene Abdías. 21 versículos. ¿Ah? Pero no es, aquí no se evalúa, no se clasifica, vamos a decir, por importancia de la profecía, porque uno diría, si es por importancia, seguramente que diríamos, oye, eso implica que algunos de los profetas son más valiosos que los otros, y si son más valiosos, entonces les dedicamos tiempo solo a este, entonces ¿para qué vamos a estudiar a Abdías? No, no estudiemos, ni siquiera nos acordamos dónde queda. ¿Ustedes han escuchado alguna vez un sermón sobre Abdías? No tiene Así, digan la capítulos. verdad. ¿Ah? Abdías no tiene capítulos, solamente 21 versículos. versículos, nada más. Ajá, nada más. Nada Recién más. lo veo. Lo he Sí, leído pues, otras veces no. así, y recién lo veo. Sí, Interesante. pero yo estoy prácticamente seguro que nunca hemos escuchado un sermón predicado desde el libro de Abdías. Casi, casi seguro. Por supuesto, hemos predicado de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías, de Jonás, de Amós, de Miquea, de quien sea, pero de Abdías nunca. Eso ya es un error, porque Abdías es también palabra de Dios, por si acaso. Entonces no podemos excluirlo, si no estamos cercenando la verdad de Dios. Aquí podemos indicar al menos dos, ¿no? Los profetas mayores y los profetas menores, de los que ya hemos estado comentando un poquito. El nombre puede producir una confusión, pues algunos pueden pensar que se es mayor o menor en orden de importancia. Por eso les digo, no tiene esto nada que ver con importancia. Todos los profetas son absolutamente todos palabra de Dios. Y por lo tanto, no puedo decir, este es más importante que este otro. No puedo. ¿Por qué? Porque si no, ya yo estoy introduciendo un criterio distinto al criterio de Dios. Por algo Dios decidió que estuviese allí, ¿no? Si no, le vamos a tener que decir a Dios, Señor, te equivocaste, ¿por qué dejaste que Abdías estuviese allí? ¿Ah? Con 21 versículos no tiene nada que decirnos.
hubiéramos quedado con Isaías, porque tiene 66 capítulos, además, ¿no? Es el llamado profeta evangélico, porque habla del Cristo, habla del Mesías, y habla de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Ese sí vale la pena, ¿no? En cambio, Abdías, no. Abdías también es profeta, Abdías también es palabra de Dios, Abdías también deberíamos escucharlo, aunque sea una vez, aunque sea una vez. Esa calificación se debe a la consideración, mejor, debo cambiar ahí. Esta calificación se debe a la consideración de la extensión de los escritos proféticos. No tiene nada que ver con importancia, ya lo he dicho reiteradas ocasiones. Nada que ver con importancia. Vale decir que es aplicable solo a los profetas escritos, además, no a los profetas orales. ¿Por qué? Por razones obvias, porque los profetas orales no dejaron nada escrito. Entonces, no se puede aplicar este criterio a ellos. Algunos dirían, bueno, por los años de ministerio profético que ejercieron. Sí, pero no es ese el criterio, ¿no? No es ese el criterio. Es la extensión del documento escrito que tenemos. Lo mismo se aplica a las otras divisiones que vienen a continuación. O sea, todas las que vienen a continuación tienen que ver con los profetas escritos, ¿no? No con los profetas orales, por supuesto. Destinatarios de la profecía. ¿Qué les hace pensar cuando ven ese título allí? ¿Por qué el profe ha puesto ahí destinatarios de la profecía? ¿Se rayó? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Cuál se creen ustedes que es la idea detrás? Cuando va dirigido a una persona o a alguien especial, pastor. Ajá, dependiendo de a los pueblos a los que va dirigido, ¿no? Eso es un criterio, por ejemplo, ¿no? Se pueden señalar hasta tres maneras, y ahí tienen los profetas del norte, los profetas del sur, y los profetas internacionales, ¿no? Yo le he puesto así, pues, ¿no? Un capricho de artista, ¿no? Perdón, profetas del norte, ¿por qué? ¿Por qué profetas del norte? Porque ellos, vamos a decir, destinaron, por iniciativa divina, por supuesto, el mensaje al reino del norte. ¿Cuál era el reino del norte? ¿Cómo se llamaba el reino del norte? ¿Cuál era su capital? Israel. Y su capital era Samaria, ¿no es cierto? Entonces, allí, dedicados a ellos se dirigía, ¿no? Los profetas del sur, entonces, ¿a quién se dirigían? Judá. A Judá. Judá, con su capital en Jerusalén, ¿no es cierto? Amén. Y con sus distintos santuarios, ¿no? Para los del norte, ya saben, Gerizim, ¿no? Y para los del sur era el templo de Jerusalén. Y los profetas internacionales. ¿Por qué este nombre entonces? Porque sus profecías no se limitaron únicamente al reino del norte o al reino del sur, y tienen que ver con otras realidades geográficas, otras realidades políticas. Por ejemplo, ¿quién era un profeta internacional? Por Jonás puede ser porque él fue a Nínive, ¿no? Lo habían hecho. Por ejemplo, Jonás, ¿no? Por ejemplo, Jonás. Él no fue al pueblo de Israel ni al pueblo de Judá. Él fue, ya sabemos que no quería ir en otra dirección. Pero ahí está, profeta internacional. Otro profeta internacional, podríamos pensar en, no sé, pues el mismo Abdías, Isaías, ¿no? No porque no tiene mensaje para Judá, sino porque tiene mensaje para un montón de otras naciones. Y el caso de Ezequiel, en fin, el mismo Jeremías. Hay varios casos ahí.
Claro, que profetizaron fue. Esta división hace referencia a la nación a quien se dirige la profecía. El norte, ¿no? Ahí está, Israel, con su capital Samaria. El sur, Judá, con su capital Jerusalén. Y los profetas internacionales, porque el mensaje va para el rey de Egipto, el rey de Babilonia, Filistea, Moab, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no solamente se concentra en el pueblo de Dios, sino que abarca todo. Y entonces, una de las cosas que nosotros podríamos pensar aquí hoy es de aquellas personas que hoy se autodenominan profetas, ¿no? ¿Qué tipo de, vamos a decir, qué tipo de mensaje tienen, ¿no? Muchas veces el mensaje está dirigido solamente a la iglesia, ¿no? Y seguramente bien, pues que se dirija a la iglesia como un llamado de atención, ¿no es cierto? Para que uno rectifique, corrija, ¿no? Está bien. Pero el profeta es profeta porque habla también en relación a las naciones. Porque Dios, que es el Dios del universo, no solamente se preocupa por su pueblo, se preocupa por toda la humanidad, ¿no? Aunque no toda la humanidad le hace caso. ¿Qué más? Podríamos decir que los profetas, ya esta afirmación me cuesta más según sean los auditorios en los que la menciono, ¿no? Podríamos decir que los profetas eran también analistas políticos y religiosos, que interpretaban que Dios obraría según la manera en que estos pueblos actuaran respecto a Dios y su pueblo, ¿no? Porque tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con eso. ¿Qué hacen con Dios? ¿Lo respetan o no? ¿Lo toman en cuenta o no? ¿Qué hacen con el pueblo de Dios? ¿Lo subyugan, lo dominan, lo oprimen o le dan facilidades? El contexto político de la profecía. Ya estamos casi para el término, para el cierre de los criterios, ¿no? Contexto político de la profecía. Falta todavía la ubicación cronológica, pero ahorita ya vamos a llegar a eso. Contexto político de la profecía. También se pueden señalar, en términos generales, tres grandes secciones. Los profetas preexílicos, los profetas del exilio y los profetas postexílicos. Eso, ¿a qué nos referimos cuando decimos los profetas preexílicos? Antes, pastor. Antes de mi Antes exilio. del exilio. Y aquí este es un criterio que tiene que ver básicamente con el cautiverio babilónico, ¿ya? Pero, bueno, ahí está, ¿no? Los profetas preexílicos. Los profetas del exilio, ¿quiénes serían? Ahí Pues está. aquellos que ejercieron, que Estuvieron adentro. se dieron a conocer, que dieron su mensaje en el tiempo del exilio. Y los profetas posexílicos, pues obviamente los que vinieron después, ¿cierto? Esas son consideraciones de orden político del pueblo de Dios, ¿no? Preexílicos, antes del exilio y básicamente antes del cautiverio babilónico, porque ya eso es restringido fundamentalmente al pueblo de Judá, ¿no? Porque ya los israelitas se habían mezclado, pues, ¿no? Por eso los samaritanos eran odiados, ¿no? Y además restringieron la ley de Dios, la palabra de Dios, a solo el Pentateuco. Se habla mucho del Pentateuco samaritano, los preexilios. Los exílicos estaban ahí en la diáspora, no en la diáspora, sino en el cautiverio. Y los profetas que ejercieron su
ministerio después de ese cautiverio. Bien. Esta manera de clasificación hace referencia a la coyuntura política que atravesaba el pueblo de Dios en el periodo en que los profetas cumplieron su ministerio profético. Varían por los años, en lo que viene a continuación, que es la ubicación cronológica, ya hablaremos un poquito de eso también, pero esto es más o menos cronológico también, ¿no? Los profetas preexílicos, exílicos y exílicos también tiene que ver con un criterio cronológico. Evidentemente, profetas del exilio, solo Ezequiel, ¿no? En la división hebrea, pero en la división castellana se considera a Daniel también. Acuérdense que nosotros lo tenemos en español a Daniel como profeta mayor, pero que en el canon hebreo es un escrito. Acuérdense de eso. Y cronología de la profecía. Ahí está. Dice, en esta clasificación se consideran los profetas del siglo IX, del siglo VIII, del siglo VII, del siglo VI y del siglo V. ¿No? Ahí está. Todos estos son criterios. No he colocado allí, a ver si ustedes pueden hacer eso, de colocar allí los profetas del siglo IX, del siglo VIII, del siglo VII, del siglo VI, del siglo V. ¿Ya? Una tareita sencilla, nomás, sencillita, ¿no? Con el que van a tener problemas, va a ser con Joel, ya, pero, a ver, busquen y ubiquen a los profetas, y estamos hablando, por supuesto, aquí de los profetas escritos, ¿no es cierto? De los mayores y menores, de los mayores y los 12, de esos estamos hablando. Entonces, ahí colocan, ahí al ladito de cada siglo, quién fue profeta en ese tiempo. ¿Ya? Para el viernes, a ver si me lo pueden enviar, ¿no? Sencillito nomás. El nombre de ustedes, ¿no? Y clasificación de profetas según la cronología. Entonces, profetas del siglo 9, 8, 7, 6, 5, ya está. Y los nombres al costadito. ¿Está bien? Pastor, Para perdón, no lo escuché bien. ¿De todos o...? Claro, claro. De todos los profetas mayores y los 12. ¿En qué fecha se les puede colocar? Si el siglo 9, si el siglo 8, si el 7, el 6 o el 5. ¿En cuál de esos siglos se puede ubicar? Les doy Ahí una pista. Les doy una pista. Hay un autor que se llama Leon Gut. No lo veo aquí, así que debe estar detrás. Que se llama, el libro se llama Los Profetas de Israel. Y él allí tiene un listado en este sentido, ¿no? De los profetas según el siglo, inclusive él los tiene según si eran profetas del norte o del sur. ¿Ya? Entonces de repente por ahí lo pueden conseguir ese librito, creo que está en PDF, en internet, por ahí lo pueden ubicar, y eso les podría servir de ayuda, o si no, se van a un diccionario, ¿no? Un diccionario, el mejor de los diccionarios para mi criterio es el Certeza, ¿no? Diccionario bíblico, porque hay diccionario teológico, pero diccionario bíblico, que es muy, muy acertado, es el Certeza. Entonces, si tienen por allí, lo buscan ahí también, ¿no? Para el viernes. para el viernes sería una parte. Sí, para el viernes, claro, para el viernes, por favor. ¿Ya? Ya pasa. Ok.
Esta clasificación es un arreglo de los profetas en orden cronológico, según los años en que cumplieron su ministerio, ¿no? Bueno, ya les dije, pues, allí también se puede incluir la división norte, sur, exilio, y todo eso. O sea, es, como les dije, en Leon Gut, a ver si... Aquí está. Pero no sé cuál será la carátula ahora, ¿no? Los profetas de Israel, León Gut. Pero ahí está el nombre. León, como león, solo que sin tilde, ¿no? Porque es León Gut, ¿no? Entonces, este tiene realmente muy buen texto, muy buen libro. Y ahí están los profetas. ¿No? Ahí tienen, ¿no? Así nomás de lejito, porque no le vayan a sacar fotos y entonces ya no hacen ninguna investigación pequeñita, ¿no? Sí, ahí está. Ahí lo ven. Acá hay libros, montones. Ok. A ver. Y volvemos a la función de... Ya. Pero creo que esta es la última diapositiva. Sí, porque ya vienen los profetas anteriores y entonces ahí comenzamos ya con otro desarrollo. Entonces, no sé, ¿tienen alguna pregunta, un comentario, algo que quisieran que amplíe? Díganme nomás con toda confianza, por favor. Estamos a punto de comenzar con los profetas anteriores. Pero, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Se entendió lo que he mencionado? Es demasiado denso, demasiado pesado, hay que dosificarlo, hay que bajarle los decibeles, las revoluciones, o está bien. Porque recuerden que les voy a tomar un examen, por si acasito, por si acasito. Les voy a tomar un pequeño examen. Ahorita no, pero en algún momento les voy a tomar examen. Entonces tienen que aprenderse varias cositas, ¿no? Entonces, por eso, dígame, si está bien, es demasiado cargado, habría que disminuir cosas. Yo les escucho con atención. No hay preguntas. Uy, ya se quedaron dormidos, ¿no? Todavía es temprano. No, pues, sí, se ha entendido, pastor, está bien la clase. Sí. Sí, pastor, sí está entendible. A ver, entonces, ¿cuáles son esos 6 criterios? Mira, me acaban de decir que se ha entendido. A ver, ¿cuáles son esos 6 criterios que yo he mencionado para la clasificación de los profetas? Ya no, ya. ¿Ah? Porque ya les hablé de Uno, esos. uno de ellos era la ubicación cronológica de la profecía. Ajá. A ver, ya, una de ellas es la ubicación canónica, No, y allí usamos lo que viene del contexto hebreo, ¿no? Los profetas anteriores y los y la profetas profecía. posteriores. ¿De acuerdo?
Otro criterio. Por su extensión. Por su extensión, muy bien. Y por su extensión, los que son, ¿cómo? Por la cantidad de capítulos que tiene. La cantidad de capítulos, no de importancia, ¿no es cierto? Y decimos entonces los mayores y los menores. Muy bien. Otro criterio. Ahí está, pastor, la preservación de la profecía. Preservación de la profecía. Y cuando hablamos de preservación de la profecía, entonces hablamos de los profetas, ¿qué Orales, cosa? Orales orales y escritos. y los profetas escritos. Escrito. Y si son orales, ¿por qué sabemos que existieron? Porque alguien registró su intervención, no porque Amén. ellos dejaron ningún escrito con su nombre. Ujú. ¿De acuerdo? Ok, hasta ahí vamos con 3 criterios. Amén. Otro más. Destinatario. Destinatarios de la profecía. profecía. Y cuando hablamos de los destinatarios de la profecía, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ciertos lugares. A del norte, del sur, internacional. Ajá, a los que se Norte, llaman profetas del norte, a los profeta del profetas del sur, o a los sur. que podríamos llamar profetas internacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que estos internacionales, algunos de ellos, caso Jonás, ¿no? Ujú. No se dirigen en nada al pueblo de Israel ni al pueblo de Judá. Se dirigen a Nínive, ¿no? Entonces, internacional. Hay otros, como el caso de Isaías, Ezequiel, el mismo Jeremías, Ujú. que se dirigen a otras naciones, además de dirigirse al pueblo de Judá, por ejemplo, Muy ¿no? bien. Entonces, esos son los destinatarios. Otro criterio más. Contexto Cronología de la político profecía. de la profecía. Contexto político de la Contexto profecía. político de la profecía. ¿Y Ujú. a qué nos referimos con eso? A los profetas pre-exilio. Ajá, A que hay los pre profetas que existieron antes del exilio, antes del exilio. durante el exilio y Después. después del exilio. Y cuando nos referimos al exilio, en realidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cautiverio babilónico. Al cautiverio babilónico, ¿no es cierto? Muy bien. Ya no, ya ustedes son lo máximo, ¿eh? Me gusta este grupo, ya. Y el otro criterio, el sexto criterio. Cronología. La cronología de la profecía, ¿no? Que va en la ubicación desde el siglo 9 hasta el siglo 5 antes de Cristo, ¿no? Y entonces ahí les he dejado la tareita para que indaguen un poquito, averigüen un poquito de quién era profeta en el siglo 9 antes de Cristo, ¿no? Y quién era profeta en el siglo 5 antes de Cristo. Acuérdense, además, que cuando hablamos en esos términos, no quiere decir siglo 5 del año 500, ¿no? Antes de Cristo, no, ese es el siglo sexto. Cuando hablamos del siglo 5 antes de Cristo es el año 400. O sea, desde el 400 hasta bajar al 300. Digamos. Entonces, ahí. Ya, creo que eso nomás, sí, creo que eso nomás tendría ahorita. No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa que ustedes quisieran? No sé, que reforcemos. Aprovechen que todavía nos quedan minutos. A ver, ya también. El que es profeta, ¿por qué es profeta? Hablamos de 3 cosas ahí, ¿no? Con C, que comenzaban con la letra C. O con la manera que ustedes tengan para acordarse. Porque es convocado, porque es Ajá, preparado. Capacitación y comisión. ajá, eso exactamente. El profeta es convocado, no es profeta por voluntad propia.
Amén. No, no, yo quiero ser profeta. No, eso es a quien Dios llama. Y aquel a quien Dios llama, capacita. Y aquel a quien Dios llama y capacita, ¿qué cosa hace? Le da un mensaje, ¿no? Le prepara. Ya está. El mensaje es el mensaje que Dios le da, no es el mensaje que él se inventa, ¿no? Claro. Por ejemplo, pueden buscar el capítulo 6 de Isaías. Isaías. No, vamos a cambiar, porque ese es muy conocido ya. Ese es muy conocido. Vamos a ir a Jeremías. Jeremías. Capítulo 1. Gloria a Dios. Amén. Desde el versículo 4 hasta el 10. Gloria a Dios. Amén. Pues Jeremías Isaías ya lo hemos leído 50.000 veces. Así que vamos a leer ahora. ¿Qué dice ahí Jeremías? Amén. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta de las naciones. Y yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas que soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y tú dirás lo que te mande. Amén. Ajá. Ese es un texto muy, muy interesante. Este era uno de los textos favoritos de mi hija. Fíjense qué dice, ¿no? Aleluya. ¿Qué hay en el versículo 5? Gloria a Dios. Es el llamado, ¿no? Amén. El llamado. ¿Qué dice? Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes de. Antes. Ya estaba la elección divina. Dios lo había seleccionado, Dios lo había llamado, ¿no? No lo llamó Reynoso, ¿no? Gloria a Juan Dios. Reynoso no lo llamó Dios. ¿Qué más? La capacitación. ¿Dónde está? ¿Mm? Está en el 7. Amén. Y en el 8. También el 8 es interesante. Claro, No claro. temas delante de ellos porque Jehová, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librar. Librarte. O sea, es que eso es así. Cuando Dios llama, Dios acompaña. Gloria No a lo Dios. dejas solito, ya ándate tú solo nomás, ya te llamé, ya tú arréglatelas como puedas. No. Fíjate, frente a la objeción que pone Jeremías, dice, ¿no? Y me dijo Jehová, no digas soy un niño. Porque Jeremías dijo, no, yo soy un bebecito, ¿cómo voy a hablar yo? ¿Cómo no? No temas, porque no digas yo soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y el 9 también. Y extendió Jehová su ¿dónde mano está la comisión? En el 9. En el 9. En el 9 y en el 10. ¿No? En Y el 10 extendió también. Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras. ¿Son las palabras de Jeremías? No. ¿De quién son las palabras? De Dios. Eso hay que marcarlo bien. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para atar. Las palabras. O sea, esto tenemos que entenderlo bien. Tiene que estar ahí grabadísimo, ¿no? Ahora los chicos, ¿no? Y a veces los no tan chicos les gusta hacerse tatuajes, ¿no? Ponen un tatuaje, no, eso hay que grabarlo acá.
Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Todos los que cumplen un ministerio delante de Dios, si han recibido ese llamado, que capacitarse y tienen que cumplir con el encargo que les ha dado. Amén. Hacer otra cosa, Amén. no, ni hablar, Amén. no se puede, no se puede. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de nuestros amigos los profetas? No, creo que, no sé, creo que eso podría... para profeta ya no lo he mencionado, no lo he puesto aquí, pero para profeta hay 3 nombres. Tres nombres que se usan en el hebreo, por si acaso, ¿no? Lo llaman vidente también, ¿no, pastor? Ajá, exactamente. Vidente. Baja tu volumen. Es José, pero no con J, sino con H. Uno es Naví, que ya hemos visto. El otro es José, pero con H. Y el otro es Roé, ¿no? Entonces es evidente, es el orador, vamos a decir, es el otro. Es el que habla por un oráculo divino, porque le ha llegado un mensaje de Dios y tiene que comunicarle que es el profeta el que habla en lugar de. O sea, ese tipo de cosas también, creo que lo he puesto un poquito más adelante, no lo puse aquí, lo siento. Pero igual ya se los digo porque lo vamos a ver en algún otro. Entonces, hay 3 términos en hebreo que hacen referencia al profeta, ¿no? Fíjense, eso está en Primera de Crónicas 29:29. Claro, en español lo ven así y no van a notar la diferencia. Si lo ven en hebreo sería ahí sí notoria, ¿no? Dice, y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente. Ahí usa uno de los términos. En las crónicas del profeta Natán, otro de los términos. Y en las crónicas de Gad, el tercer término. En cada uno de esos casos utiliza un sustantivo diferente en el hebreo. Ahí están los 3. ¿No? Entonces sí, uno puede... Después vamos a revisar esas cosas cuando avancemos un poquito más. ¿Se entendió? ¿Sí? Amén, Fíjense, pastor. le voy diciendo que le voy a tomar un examen. Voy diciendo. Tiene que estar ahí despierto con Gloria a las Dios. notas, ¿no?